Bienvenidos mis hermanos y hermanas a la casa del Rey de los Reyes. Aquí estamos en Allentown. Y hoy vamos a empezar en oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a abrir en el libro de Salmos, capítulo 95, versículo 1 hasta el 6. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas. Aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y la altura de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Y ahora, mis hermanos y hermanas en Cristo, les quiero presentar a mi hermana Claribel, que va a cantar una alabanza. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a buscar aquí. Este himno, Dios le bendiga, hermano. Es un himno muy bonito. Es un himno para las personas que están apartadas. Gloria al Señor, perdone los inconvenientes, estamos en vivo, pero nos vamos ahora, en el nombre del Señor. Todo puede pasar en vivo. Cuando vuelvas a casa, cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te estará esperando, pues desde que te fuiste, siempre te recordó. El lugar en la iglesia donde tú te sentabas, adorabas su nombre, vacío está, vacío está. Y por más que te alejes, por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Ya verás cuando vuelvas a casa, todo será distinto, pues te vas a dar cuenta que Dios siempre te amó. Es mentira del diablo que a ti nadie te ama. No sigas más, no sufras más. Y por más que te alejes, por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Gloria al Señor. Regresa, hijo, regresa a casa. Ya no lo pienses más. No escuches esa voz que te dice que no te amo, porque aquí te espero, donde mismo me dejaste con los brazos abiertos. Regresa a casa, hijo. Gloria al Señor. God is good. Oh,
a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando, pues desde que te fuiste siempre te recuerdo. El lugar en la iglesia donde tú te sentabas, adorabas su nombre, que vacío está, vacío está. Y por más que te alejes, por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Y ya verás cuando vuelvas a casa, todo será distinto, pues te vas a dar cuenta que Dios siempre te amó. Y es mentira del diablo que a ti nadie te ama. No sigas más, no sufras más, que por más que te alejes, por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú, pues su hijo eres tú, pues su hijo eres tú, pues su hijo eres tú. Dios le bendiga y regresa, hijo, regresa a casa. Dios le bendiga. Aquí la hermana Nancy con ustedes. Estamos en vivo. Anything could happen. Sorry. Dios mío los bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo. Y hoy empezamos con la buena palabra del Señor. Gloria a Dios santo. Y el título del sermón se llama Eliseo hizo grandes milagros por el poder de Dios. Gloria a Jesús. A menudo me preguntan cuál es el significado de la cabeza de la hacha flotante. Fue solo para mostrar que Eliseo hizo grandes milagros por el poder de Dios. Fue para demostrar que a Dios le importa que su pueblo esté endeudado. Fue una advertencia para nosotros que debemos asegurarnos de devolver todas las herramientas y equipo que tomamos prestados. O quizás fue solo para hacer una demostración del asombroso poder de Dios. Todas las preguntas mencionadas anteriormente se pueden clasificar como verdaderas, por supuesto. Pero ese es el punto de este milagro realizado por Eliseo con el hacha flotante, porque se cortaron estos troncos cerca del río Jordán, que tiene una connotación espiritual obvia. ¿Por qué el profeta Eliseo arrojó un nuevo trozo de madera o una rama cortada de un árbol para recuperar el hierro? ¿Por qué fue una cabeza de hacha que se perdió en el río Jordán? ¿Por qué eligió Dios un milagro de hacer que la cabeza del hacha de hierro nade o fluya hacia la superficie? ¿Qué papel jugó a la rama en la flotación del hierro? De hecho, ¿por qué Eliseo hará tal milagro? Ya que Dios podría haberla sacado del agua con una palabra o simplemente haber reemplazado el hacha. El hecho es que esta señal o milagro es Dios inhalando en todos sus elementos, porque Dios quiere que lo consideremos como una muestra o significado de algo mucho más importante que el hierro,
literal flotando en el agua, la cabeza de hacha flotante y de hecho el patrón de todos los milagros de Dios, registrados en las Escrituras. Siempre tiene un significado espiritual más profundo para ellos, desde la creación del mundo en este día, hasta los animales limpios y inmundos en el diluvio en los días de Noé, hasta la división del mar rojo, hasta los 5 panes que alimentaron a 5,000. Todos apuntan a alguna verdad espiritual más profunda con respecto al Evangelio de Cristo para su pueblo. Eliseo hace flotar el hacha significado bíblico. Al comprender esto, sabemos que la lección principal para la iglesia en la cabeza de la hacha perdida que nada es su mensaje sobre la relación de Dios con su pueblo. Así que vemos brevemente 7 versículos que inmediatamente hablan de esta pregunta. En el segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos, contigo los estrechos. El nombre Eliseo significa Dios es Salvador y proviene de los miembros hebreos, que significa Dios, y Yasta, que significa ayuda o Salvador. El título Dios es Salvador es muy apropiado para los milagros que hace Eliseo, ya que Eliseo es un tipo de Cristo. Segundo de Reyes, capítulo 4, los versículos 33 hasta 35. Y sus milagros deben significar algún aspecto particular del mensaje del Evangelio de salvación. Los hijos de los profetas se refieren a sus hijos espirituales. Los profetas que son caracterizados de los hebreos cristianos en la narrativa histórica eran la asamblea y la comunidad de profetas que habían acudido en masa a él en busca de conocimientos y sabios consejos. Su lugar era más como una escuela para los profetas de Dios, y se sentaron para aprender tanto con Elías como con Eliseo. El segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Para ser educados sobre asuntos piadosos. La historia en el contexto de este evento en realidad comienza antes, ya que la obra y los milagros hechos por el Señor a través de su profeta Eliseo le habían traído un gran número de alumnos deseosos de aprender de la gloria de Dios. Claramente su número había aumentado, de modo que los hijos de los profetas necesitaban más espacio. Lucas capítulo 10, versículo 2. Gloria a Dios. Por lo tanto le dijeron a conocer a Eliseo que el lugar, habitación, comunión de reunión, donde se sentaban para escuchar hablar a Eliseo, se había vuelto demasiado estrecho, es decir, demasiado estrecho o confiando para su creciente número, y querían su aprobación de su solución, que consistía en ir a construir un lugar más grande, donde pudieran vivir juntos cómodamente. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 2. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de ahí cada uno una viga, y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad.
Obviamente los profetas eran hombres asusteros que valoraban mucho el asentimiento de Eliseo a su plan y le rendían mucha reverencia al pedirle su aprobación para ir y hacer esto. Eran una comunidad de santos que trabajaban juntos y tenían a Eliseo en gran estima en su servicio a Dios. Su oración y plan eran para que pudieran ir al Jordán, donde había suficiente madera a lo largo de sus orillas para construir. Se tomó la decisión de que cada uno de los hijos de los profetas tomarán de ahí una viga o un trozo de madera para construir y construirá una nueva casa para habitar ahí. De modo que Eliseo, inspirado por Dios, les da a estos jóvenes servos, su bendición para que se despidan y enchacen su morada. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 3. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Los profetas no solo buscaron el permiso de Eliseo para construir esta casa, sino que también desearon la presencia del hombre, de Dios con ellos. No había un plan previo de que Eliseo fuera con ellos, pero uno de sus discípulos le preguntó respetuosamente si estaría contento, complacido, para ir con ellos. No perdamos de vista el hecho de que Eliseo fue un profeta importante, un hombre ocupado, un hombre de enseñanzas, obligaciones y responsabilidades. Y sin embargo, nos es sorprendente su humildad con la que responde a la petición: iré contigo. En la narrativa histórica preguntaron sin duda por un gran amor, reverencia y respeto por él personalmente y con la mirada puesta en su sabio consejo y sabiduría. Pero no se equivocaron. Al respecto, su asentimiento fue porque siempre fue el propósito divino de Dios y la soberana buena voluntad que Eliseo los acompañara. Eliseo tenía que estar ahí para demostrar el poder milagroso de Dios en el milagro que realizó como modelo o figura para una salvación tan grande en la obra de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios Padre Santo. La humildad con ello. Asentido fue porque siempre fue el propósito divino de Dios y la soberana buena voluntad que Eliseo los acompañara. Eliseo tenía que estar ahí para demostrar el poder milagroso de Dios en el milagro que realizó, como modelo o figura para una salvación tan grande en la obra de Cristo Jesús. Eliseo hace flotar el hacha en el río Jordán. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Gloria a Dios. Así Eliseo fue con sus discípulos al río Jordán, donde encontraron grandes árboles en sus orillas para construir su nueva morada, y comenzaron a cortar leña de los árboles para la construcción de este edificio. El río Jordán en las Escrituras representa la muerte, lo que separa a los hijos de Dios de la tierra prometida, que se encuentra del otro lado de ella.
es un símbolo que representa un tipo de infierno o separación de Dios. De hecho, la misma topografía de Israel y el requisito de que sus hijos necesitan cruzar este río para disfrutar de esa tierra dan testimonio de su tipo o representación del reino de los cielos, que es la verdadera tierra prometida. El Señor Dios en este evento milagroso tiene la intención de demostrarnos quién vendrá después de que hay un problema fundamental en el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1. Con la construcción de esta casa, es decir, que el profeta de Dios tiene una deuda que pagar, y esa deuda solo puede ser satisfecha por la obra milagrosa y el poder de Cristo para redimir o compensar lo que se perdió por culpa del constructor. Podemos ver esto ilustrado en los siguientes pasajes de este capítulo. Se cayó el hacha en el agua del río Jordán. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío, era prestada! Cuando uno de los profetas balanceaba el hacha, la cabeza del hacha se resbalaba del mango del palo, como solían hacer a veces. En el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 5. En aquellos días, y la cabeza del hacha del viejo se perdió, a hundirse en el fondo del río Jordán todos. Esto causó consternación a este profeta, porque estaba muy consciente de que los artículos prestados deben usarse con cuidado para que una vez completa la tarea puedan devolverse intactos a su legítimo propietario. Si no es así, hay una deuda que se debe, así el buen siervo se angustió terriblemente, porque en la angustia exclamó, ¡ay, Señor mío, era prestada! En otras palabras, fue con gran consideración que el profeta dijo esto, por la pérdida de esta cabeza de hacha, incurriendo en deudas. Esto se debe a que un hacha de hierro en aquellos días no era una compra fácil. Libro de Éxodo, capítulo 22, los versículos 14 y 15. El texto dentro de este pasaje también sugiere que el profeta está angustiado porque no tenía los medios para comprar una nueva, ni para empezar el perdido. Es decir, este pobre ahora estaba en deuda con el propietario a quien la ley requería restitución. La ley exige justicia en la compensación. Además, la punta de la hacha en las escrituras representa el juicio, que es la pena que uno debe pagar por la deuda que tiene. En este caso, debido a que el profeta perdió la cabeza del hacha, legalmente tenía una deuda, porque el hacha fue prestada. El juicio de la ley es que ahora tenía que pagar esa deuda. Se puede mostrar fácilmente que el hacha en sí, es usada por Dios como la representación de la herramienta de juicio de Dios. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 3, versículo 10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lucas capítulo 3, versículo 9. El siervo de Dios que pierde la cabeza del hacha en el río Jordán significa que el hombre tiene una gran deuda y está bajo el juicio de la ley por ello. Esta verdad se caracteriza por caer al río, que separa al pueblo de Dios de la tierra prometida. Gloria al Señor. La cabeza del hacha se perdió causando deuda, y la ley requiere que la deuda sea pagada. Así Eliseo es definitivamente inspirado a cortar un palo de un árbol que por el poder de Dios levantará la cabeza del hacha, quitando el juicio al quitar la deuda. Cuando se restaura la cabeza del hacha, el sirviente está libre de deudas. Significa que la deuda ya no se debe y que el siervo de Dios ya no está bajo el juicio de la ley que le concierne. Es por esto que Eliseo, el gran hombre de Dios y tipo de Cristo, tuvo compasión de él y inmediatamente la intervención divina tomó medidas para liberar estas escrituras. Señalan a nuestro librador de la deuda, Cristo nuestro Salvador. A medida que continuemos, vemos que Eliseo le habló al profeta en Tresdicido y le pidió que le mostrara específicamente dónde cayó el hacha. Eliseo hace flotar el hacha por el poder de Dios que estaba en él. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 6. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí y hizo flotar el viejo. Eliseo, Dios es Salvador, quiere decir su nombre, habiendo venido con ellos por la providencia divina Gloria al y Señor. soberana de Dios, está ahí donde debería estar. Representó a Cristo, nuestra ayuda siempre presente en tiempos de angustia. También notamos que deliberadamente le pregunta al ser viviente exactamente dónde había caído el viejo o hacha en el agua. Y el profeta le muestra el lugar. En otras palabras, la implicación es: reconozco exactamente dónde lo perdió o dónde le incurrió en la deuda de la que necesita ser liberado. El criado sabía dónde y le mostró a Eliseo el lugar. Creo que el mensaje espiritual aquí es que la salvación es para aquellos que saben dónde está su deuda y para aquellos que desean la ayuda de Cristo que puedan ser liberados de ella. De hecho, la única forma de liberarse de él es reconocer dónde, cómo lo ha perdido y que necesita ayuda. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. El libro de Mateo capítulo 9 versículos 12 y 13. Como los fariseos aquí, si decimos que no tenemos pecado o que no tenemos deudas, entonces Cristo el médico no puede liberarte de lo que dices no tener. Él vino por los deudores y debemos confesarle ese lugar de deuda.
Libro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, de que somos redimidos de la ley y debemos estar quebrantados para reconocer nuestro lugar de deuda con esa ley. Cuando el profeta le muestra a Eliseo el lugar donde se perdió el hacha, Eliseo fue y cortó un trozo de madera o un palo de un árbol y lo arrojó al agua en el lugar donde el profeta confesó que cayó la cabeza del hacha. Ese palo representa la obra de Cristo en la cruz para quitar la maldición de la ley, la deuda que requiere juicio. Esa palabra hebrea está en el libro de la Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 6, que se traduce como palos. Es exactamente la misma palabra que se traduce como horca. Es Esther, capítulo 5, versículo 14, que representa el árbol, una herramienta para colgar. Asimismo, es la misma palabra traducida algo en el libro de Deuteronomio, capítulo 21. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque el maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová, tu Dios, te da por herencia. Libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23. Esta es precisamente la razón por la cual Cristo fue colgado y crucificado en un madero, para que redimiera a su pueblo de la deuda que la ley requería que pagara. Demuestra que es Cristo quien, mediante un palo o un árbol, nos ha rescatado de las consecuencias de nuestra deuda, la maldición de la ley. En otras palabras, al ser convertido en una maldición por nosotros, ha eliminado todas nuestras obligaciones con la ley. De hecho, este mismo pasaje en el libro de Deuteronomio se menciona en Gálatas cuando habla de la obra redentora de Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. El palo o árbol, traducido como ambos, representa el poder o la obra de Cristo en la rendición de la deuda. Por eso Cristo murió en el madero. Fue por esta metodología que somos redimidos de la ley, que era una maldición para nosotros, porque nadie podría guardarla lo suficiente como para ser salvo. Es la ley la que nos amenaza por la deuda que tenemos. Tenga en cuenta que Eliseo no usó el yelmo de madera vieja manejar de la cabeza del hacha para tirar al agua para recuperar lo que se perdió. En su lugar, cortó un palo completamente nuevo para lanzarlo al río Jordán. Esto se debió a que la vara representa la obra de Cristo y tenía que estar intacta para ilustrar una nueva y viva forma de redención. Cuando Eliseo cortó y aró este palo en el lugar de la deuda, fue solo entonces que él frotó milagrosamente la superficie del agua
para ser recuperada. De este milagro hay muchos, incluso cristianos profesantes, que lo ridiculizan y se burlan de él, pero esto solo ilustra una terrible falta de comprensión del poder milagroso de Dios o las verdades espirituales más profundas que tales milagros significaban. Estas historias no son exageraciones superficiales. Los milagros ilustran verdades eternas que fueron verdaderas históricamente y son tan relevantes para hoy por lo que finalmente representado. Cada milagro realizado en las Escrituras es una alegoría o parábola que se hizo específicamente para nuestro entendimiento espiritual del Evangelio de Cristo. Y con esto termino esta palabra, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, repiten conmigo la oración de salvación. Y piensa así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hasta la próxima. Amén. Dios lo bendiga.